Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias también, sobre todo por la paciencia. Y bueno, no me voy a demorar más tiempo, vamos a hablar justamente como lo comentaban en la presentación, hablar de los derechos humanos. Es una plática bastante interesante, puesto que los derechos humanos pareciera que ya se ven en todos lados, ya están en todos lados, y muy importante que, pues, que alcancemos a entender de qué se habla, de qué va cuando hablamos de derechos humanos. Para empezar esta plática, pues vamos a ver una introducción breve a lo que son los derechos humanos, algunas corrientes teóricas de los derechos humanos, el sistema universal, el sistema regional y bueno, los avances y los efectos que ha tenido este reconocimiento, principalmente la reforma del 2011 en nuestro país. Para empezar, pues es bien importante preguntarnos qué son los derechos humanos. Ya habían adelantado un poco, bueno, son una reconfiguración, una estructura normativa, y es importante que todas las personas conozcan los derechos que existen a su favor. Los derechos humanos, como bien lo comentaban, pues son esas prerrogativas que gozan todas las personas por el simple hecho de serlas, ¿no? Los derechos humanos suponen una estructura legal que garantiza los satisfactores necesarios a fin de que las personas se encuentren protegidas ante los abusos del Estado. México, en este sentido, firma un compromiso por los derechos humanos en el 2011 de manera interna con la intención de cumplir pues, con los más altos estándares de protección. ¿De dónde vienen los derechos humanos? Miren, hay muchas situaciones, muchas preguntas. Muchos dicen, bueno, es que todos y todas las personas tenemos derechos humanos por el simple hecho de serlo. Sin embargo, no es tan fácil. No existen diferentes corrientes, una de ellas es la naturalista, que parte de la idea de que todas las personas, como lo estaba mencionado, por el solo hecho de serlo, pues tienen garantizados estas prerrogativas, estos derechos. Existe otra corriente que son la corriente de los grupos minoritarios, bueno, que menciona que, bueno, a partir de la lucha de ciertos grupos que históricamente han sido excluidos, pues hacen que sus necesidades sean escuchadas, hacen presión social y justamente a través de su lucha pues van logrando obtener estos derechos humanos. Y la positivista que nos dice, bueno, ni es que todas las personas tengan derecho por el simple hecho de serlo, ni es esta parte de que las minorías empiecen a luchar y conseguir los derechos. En realidad la positivista dice, bueno, es un derecho humano porque pues está escrito, porque claramente está estipulado en las leyes y entonces a partir de ahí entendemos que existen los derechos humanos. Y esto es bien importante porque vemos países en donde claramente hay o existen violaciones en contra de las personas que atentan contra sus derechos humanos y entonces viene nuestro cuestionamiento. Si es que todas las personas tenemos los derechos humanos garantizados por el simple hecho de serlos, ¿por qué en ciertas partes del mundo, en ciertas latitudes, no se respetan estos? Bueno, pues es que todas estas teorías tienen pues obviamente su razón de ser y evidentemente entre ellas se entrelazan, evidentemente a través de la evolución moral que tenemos la sociedad en donde vamos encaminados a un bien mayor como grupo social, pues entendemos que todas y todos somos iguales sin importar la raza, el color de piel, la lengua, la religión, la condición social, ni las ideas políticas, eso se entiende. Sin embargo, también parte de estas corrientes teóricas que nos dicen, bueno, es que los derechos humanos no siempre han estado ahí para todos y todas, sino que ha habido personas, mujeres y hombres que han pues alzado la voz y han luchado por que esos derechos sean reconocidos. Y entonces es verdad, todas y todos somos iguales, ¿no? Así lo dice la ley y así moralmente lo entendemos. También es verdad que las minorías, en este caso grupos específicos, como en su momento fue los afrodescendientes en Estados Unidos, el movimiento feminista no solamente en México, sino en toda parte del mundo, es decir, sí es verdad que ciertos grupos empiezan a exigir sus derechos y entonces se reconocen, pero esto también en el aspecto positivo es verdad, si no está escrito evidentemente no pueden ser garantizados. Entonces, todas estas corrientes teóricas evidentemente tienen su sustento y al final de los días, pues todas se entrelazan y evidentemente pues se unen en una sola, ¿no? Es verdad, es necesario que exista justamente
que esté escrito. Y bueno, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Eso también lo hemos hablado. Bueno, son fundamentales, es decir, que todas las personas necesitan estos derechos para sobrevivir, para desarrollarse y contribuir a una sociedad más justa. Es decir, son sumamente necesarios. Son universales porque, como lo acabamos de mencionar a través de esta teoría de justnaturalista que dice que pues, todas y todos somos iguales, bueno, son universales en ese sentido. No hay algún tipo de discriminación, es decir, no importa la nacionalidad, la residencia, el género, el origen étnico, la religión, la lengua, sino que son y abarcan a todo el grupo de la población. Son inherentes, que quiere decir que justamente por el simple hecho de ser personas, pues tenemos derecho a gozar de todos y cada uno de ellos, en virtud, pues, de que somos seres humanos. Son inalienables, es decir, que no pueden condicionarse, no se pueden quitar, no pueden decir, ¿sabes qué? Te voy a quitar el derecho humano a una vida digna, es decir, todos se entrelazan y son inalienables. Son indivisibles justamente porque todos los derechos, tanto sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, pues están interrelacionados. No podemos decir que tenemos derecho a una vida libre de violencia en el caso de las mujeres, y muy alusivo al Día Internacional de la Mujer, cuando obviamente pues no tenemos todavía representatividad o no tenemos derecho a la educación o no tenemos derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a un trabajo digno, a la salud. Es decir, son indivisibles y cada uno obviamente se van uniendo y no podemos hablar de uno sin obviamente también tocar los otros. Entonces, en este sentido, los derechos humanos, pues como lo comentábamos, están escritos en algún tipo de reglamento para que puedan ser exigidos, ¿verdad? Y en ese sentido viene este sistema universal de los derechos humanos, en donde muchos de los países, principalmente de América Latina, están adscritos a ellos, y entonces el sistema universal de los derechos humanos habla justamente de este tipo de convenciones. Es importante que entendamos que para que puedan ser pues validados los derechos humanos, pues los países deben adscribirse, deben firmarlos, deben ratificarlos, y entonces viene en el sistema universal, es decir, el de las Naciones Unidas, pues algunos tratados internacionales, los más importantes, como lo están viendo ustedes en la pantalla, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, estos son tratados que los baja directamente la ONU, y entonces se les invita a los países a participar y a ratificarlos. Cada una de estas convenciones tiene un órgano. Estos órganos son aquellos comités, aquellos grupos colegiados que los vigilan, que vigilan el cumplimiento. Es decir, cuando un Estado lo firma, se compromete evidentemente a seguir cada uno de los puntos que lo contienen. Entonces, en ese sentido, cada convención tiene un órgano que lo vigila, ¿sale? Esto es en un sistema universal. Y en este mismo sistema universal, pues hay mecanismos de control. ¿Qué quiere decir estos mecanismos de control? Pues que estas convenciones se encargan de vigilar que cada uno de los países que han firmado y ratificado estos convenios, pues estén cumpliendo con lo que ellos mismos se han comprometido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Es importante decirlo, son mecanismos no contenciosos, es decir, no hay un castigo, por decirlo de alguna manera, a los países que no lo lleven a cabo, sino más bien son invitaciones, son señalamientos para que, que se ajusten a lo que ellos mismos se han comprometido. ¿Cuáles son estos mecanismos no contenciosos y cuasi contenciosos? El primero es que los países mandan informes periódicos a los comités diciendo cuáles han sido sus avances en la materia específica. También hay adopción de observaciones generales por los comités, es decir, los comités generalmente vienen a los países, revisan, vigilan, hacen observaciones y entonces son enviados a los países para que atiendan esas observaciones.
Hay investigaciones de oficio de los estados en casos específicos de violaciones a derechos humanos masivas y sistemáticas, es decir, estos comités cuando se enteran de una situación en donde se presuma violaciones de derechos humanos acuden, se llama visitas a los países, visitas en los sitios en donde han sido presuntamente llevadas a cabo estas situaciones y hacen un informe. De ese informe, pues se lleva a cabo observaciones que en su momento, pues los países firmantes, pues tienen que atender. Hay otro tipo de mecanismos, hay los mecanismos cuasi contenciosos, que es presentación de quejas individuales y la atención de comunicaciones individuales. Es decir, que las personas, los ciudadanos tienen derecho a pedir, a exigir investigaciones en particular, de hechos particulares, obviamente que los ponen en situación de víctimas, en calidad de víctimas, a estos comités. A estos comités en donde dice, oye, ¿sabes qué? Mi país en esta materia me puso a mí o vulneró mi derecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de desaparición forzada, entonces esto ya es investigaciones particulares ante los comités. Y en ese sentido, pues sí hay recomendaciones puntuales, no generales, sino puntuales en casos específicos, y es así como funcionan los comités. No solamente la Organización de Naciones Unidas, tiene su sistema de derechos humanos, sino también hay un sistema regional de derechos humanos en nuestro país, bueno, en nuestro país no, en América Latina, en donde nuestro país evidentemente es partícipe. Un antecedente de esto es la Organización de los Estados Americanos. Esta organización fue creada en 1948, pero sus orígenes pues remontan primero a la Conferencia Internacional Americana en 1889. Está compuesta por 35 estados miembros y las normas que rigen la OEA está contenida en su carta consultiva, y entre esas carta consultiva y su organismo es un organismo internacional de carácter intergubernamental y supranacional. Y como tal, pues existe justamente un órgano que es justamente la convención, es un órgano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de estas convenciones, ya recordarán que cuando hablamos de Naciones Unidas tienen convenciones, también el sistema regional tiene sus convenciones, y está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Todas estas convenciones, al igual que el sistema universal, pues tienen justamente sus comités que hacen observaciones en particular a estas estipulaciones. Hay algo muy interesante que hay que tener presente. No sé si ustedes recordarán que algún partido político en nuestro país estuvo diciendo, bueno, vamos a proponer la pena de muerte para secuestradores, ¿no? Entonces, mucha gente pues molesta, obviamente, por la situación de violencia en la que pues vive nuestro país, pues a lo mejor se va con esa buena intención o mala intención, pero bueno, pues votan por ese partido. Pero es bien importante que entendamos que en este sentido México ha ratificado justamente esta convención en contra de la pena de muerte, entonces no es posible que México en ningún estado de la República pues pueda justamente apelar a la pena de muerte, porque México forma parte de esa convención, la firmó y la ratificó, y entonces no es posible poner o tener la pena de muerte en nuestro país. Sin embargo, pues como la mayoría de las personas a veces no sabemos, desconocemos esta situación, pues creemos que eso es posible. Sin embargo, es bien importante entenderlo. Ahora bien, no solamente hace falta que los países miembros, tanto en el sistema universal, que entendemos son el de las Naciones Unidas, como el sistema interamericano, pues no solamente hace falta que firmemos y que se ratifique, sino que hay una pequeña trampa, les voy a compartir, que los países pueden tener algunas cláusulas en donde se reserven, son reservas. Entonces, por ejemplo, hay la convención, la CEDAW, por ejemplo, México la firma, México la ratifica, pero tiene algunas salvedades, es decir, yo voy a impulsar el adelanto de la mujer siempre y cuando las posibilidades y las realidades en nuestro país, políticas y económicas, lo posibiliten. Entonces, pues realmente estas situaciones quedan muy coartadas
a la posibilidad de poder exigirlas, porque aun cuando estén ratificados, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuando existan en papel, cuando se firma, cuando hay un reconocimiento, todavía hay muchas cosas a las que debemos sortear. Sin embargo, es importante entender y saber que existen mecanismos tanto de manera interna en nuestro país como manera externa para solicitar justamente que nuestros derechos humanos sean pues respetados, sean respetados por el Estado. Ahora hay una pregunta que me gusta llevarla a cabo porque regularmente a veces nos perdemos justamente en el desconocimiento. Hemos escuchado hablar tanto de los derechos humanos que de repente ya no sabemos a quién podemos exigir, ¿verdad? Es bien importante que entendamos que los derechos humanos como tal, y como lo platicamos en un principio, es una forma en que nosotros podemos protegernos de los abusos de poder del Estado. Solamente el Estado, entendida como esta organización abstracta que tiene el monopolio de la fuerza, ¿verdad? Solamente el Estado puede violar derechos humanos, ¿verdad? Me decía, no, es que mi vecina, pues maltrató mi coche, está violando mi derecho humano a la propiedad o mi derecho a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos que entre particulares no se violan derechos humanos. Entre particulares existen delitos. El único que viola derechos humanos es el Estado. Bueno, ¿el Estado y de qué forma? Bueno, el Estado a través de sus agentes, la policía, el ejército, toda autoridad que invista el poder estatal puede violar derechos humanos, no entre particulares. Esa es una duda que me gusta aclarar cuando justo hablamos de derechos humanos. Ahora bien, bueno, sí, los derechos humanos y México ha firmado y ratificado tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema justamente regional, pero bueno, ¿cuáles han sido los alcances de estas grandes reformas que empiezan desde el 2008 y culminan justamente con la del 2019? Pues bueno, miren, se reforman algunos artículos de la Constitución, el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102, pero a grandes rasgos me voy a permitir justamente por tiempos decir que resguardar los derechos humanos ya no solamente compete a las autoridades federales, sino todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar estos derechos humanos. ¿Y de qué manera a nosotros nos podría afectar? Solamente por citar un ejemplo, bueno, desde que somos víctimas, pongamos un ejemplo de la comisión de algún delito, nosotros tenemos derecho humano al acceso a la verdad y a la justicia. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una autoridad que es omisa, frente a una autoridad que no nos hace caso, que nos hace dar vueltas, bueno, están atentando contra nuestros derechos humanos y ahí sí podemos exigir que se nos repare el daño si es que alguna autoridad municipal, estatal o federal, por omisión, ¿no? O con pleno conocimiento de causa violó nuestros derechos humanos. No se atentan los derechos humanos solo se viola. No podemos nada más tocar un poquito del derecho humano, no. Entonces, cuando estamos frente a eso, por eso la importancia de la reforma del 2011, que pone la responsabilidad a cada una de las autoridades que conforman el Estado mexicano. Los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Anteriormente era muy complicado justamente hacer valer todos estos tratados de los que México es parte, ¿verdad? Pero ahora, desde la reforma del 2011, todas las autoridades ex oficio, es decir, sin que nosotros se lo pidamos, tienen la obligación de instrumentar la ley que mayor protección brinde a las víctimas. Bueno, México ha firmado y ratificado múltiples tratados internacionales que reconocen nuestros derechos humanos, como ya lo habíamos comentado, y es de nuestro interés y de nuestra obligación entenderlos y saberlos. Ahora bien, otro de los alcances de esta reforma es que todas las personas servidoras públicas de cualquier nivel de gobierno son responsables de promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas. Es justamente de lo que estábamos hablando hace un rato con el ejemplo que di. No existe ninguna jerarquía de los derechos humanos. Esto es decir que todos son igual de importantes y ninguno vale más que otro. Y como vuelvo a reiterar, es obligación de la autoridad que nos
provea de todas estas, cuando somos principalmente, cuando tenemos la calidad de víctima, que nos cobije, que instrumente las leyes, no importa si sean nacionales, si sean justamente del sistema universal o del sistema regional, tiene la obligación de conocerlo y de instrumentarlo a favor de la víctima. Entonces, a partir de esta reforma, pues existen programas de gobierno, instituciones creadas específicamente para atender las cuestiones de derechos humanos dentro de las mismas instituciones. No sé si ustedes han escuchado que ya muchas instituciones a nivel federal y a nivel estatal, pues hablan justamente de la creación de unidades que fomenten, ¿no?, que se acerquen o que estén directamente vinculadas con derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer válida algún tipo cómo podemos solicitar la reparación del daño cuando somos víctimas o hemos sido víctimas de alguna violación de derechos humanos? Es bien importante. Primero, como lo habíamos comentado, si no está escrito, si México no lo ha ratificado, no es posible exigirlo. Ahora bien, el camino, por desgracia, sí puede ser un poco largo en el sentido de que es necesario agotar todas las instancias a nivel interno para después ir a estos órganos colegiados a los que los hablábamos, a los comités de cada una de las comisiones para solicitarlo. Ese es un paso. Sin embargo, también hay otro paso y esto me imagino ustedes lo conocerán mejor. Cuando México en el sistema regional ratificó uno y hemos sido víctimas de un tipo de violación a derechos humanos, una vez agotado todas las instancias a nivel interno, podemos solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acepte nuestro caso. Una vez que la Comisión Interamericana acepta nuestro caso, pasa directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya cuando la Corte Interamericana dicta justamente una sentencia en contra de algún país determinado por una situación específica, el Estado tiene la obligación de atender esas resoluciones, esos resolutivos. Yo les voy a dar un ejemplo, me imagino que ustedes lo conocerán mejor y ya justamente para cerrar y abrir el espacio para algún tipo de dudas, algún tipo de preguntas, me voy a abocar a las muertas de Juárez, que es uno de los casos pues más sonados en este tema de violación a derechos humanos. El caso de las muertas de Juárez, muy documentado, atrajo el interés de la prensa internacional, se hicieron muchos documentales y bueno, la realidad es que en Chihuahua empezaba a existir un fenómeno en donde había muchas mujeres desaparecidas. Dichas mujeres tenían ciertas características específicas. La mayoría de ellas, pues, trabajadoras de maquilas, jóvenes con cierto arquetipo físico y habían sido desaparecidas. El caso es que las familias, principalmente las madres, acudían al Ministerio Público y el Ministerio Público decía, bueno, es que tu hija seguro se fue con el novio y entonces no seguían o no iniciaban las carpetas de investigación. Las madres y las familias a través de sus propios medios realizan las investigaciones y encuentran justamente los cuerpos de sus hijas en este campo algodonero. Entonces, a partir de ahí se exige justicia. ¿Por qué? Porque las autoridades fueron omisas. Estos ministerios públicos, adscritos a nivel estatal del estado de Chihuahua, no iniciaron las investigaciones por estas situaciones, pues, de estereotipos de género, de violencia en razón de género contra las mujeres, en donde se minimiza su desaparición o simplemente no es importante, no se inician investigaciones. Entonces el camino de las familias se hacen colectivas, las colectivas exigen justicia, se llega a la Corte, no hubo resolución, llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque México ratificó la Convención de Belém do Pará, entonces, pues evidentemente tiene injerencia, llega a la comisión pasa a la Corte y bueno, en la Corte hay un resolutivo. Los resolutivos es que se implemente una alerta de violencia de género, ¿verdad? Que hasta ahora nuestro estado, por ejemplo, la tiene, que se instrumente el protocolo ALBA, que es decir, que desde el momento, el AMBER y el ALBA, que desde el momento de la desaparición de una mujer, en el caso del ALBA, protocolo ALBA, se inicia la investigación de manera inmediata, esto pues para garantizar el derecho humano ¿a qué? A la justicia y a la verdad. Entonces, todas estas situaciones que hemos visto y me permití elegir este ejemplo porque justamente es algo muy visible y muy reciente y muy alusivo justamente al día que acabamos de conmemorar. Entonces, todas estas
estos resolutivos nosotros lo hemos visto inclusive en nuestro estado, ¿no? La creación de unidades específicas que atiendan la violencia de género. En el caso de nuestro estado está la Fiscalía, que ya tiene un área específica para la violencia contra las mujeres, la violencia de género. También está la alerta de violencia de género, también están todas estas capacitaciones que han tenido las servidoras y servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y en materia de género, y esto no ha sido de repente o no ha sido fortuito. Muchas veces hemos escuchado, bueno, que hemos estado ahí machacando las mujeres. Sin embargo, debemos entender que los alcances de este resolutivo, de este camino por la verdad y la justicia de estas mujeres que fueron asesinadas, pues tiene repercusiones y ha tenido repercusiones en nosotras y en nosotros y en nuestro día a día. Entonces, sí es importante que sepamos cuál es el camino para llegar a tener justamente el derecho a la reparación del daño, de la reparación integral del daño, que también es otro concepto de la Convención Interamericana. Y importante saber que sí, como ciudadanas y como ciudadanos es importante conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros derechos humanos y cómo es que podemos exigirlo. Y es que a veces el desconocimiento nos orilla, ¿verdad?, a dejar pasar algunas cosas, a ignorarlas y entonces a soslayar a algunas personas con nuestro mismo actuar. Entonces, es importante entender que el reconocimiento de los derechos humanos a partir del 2011 nos incumbe, por supuesto, nos involucra, por supuesto, y es un reflejo de la sociedad. Es decir, hemos estado avanzando como sociedad desde los grupos, hablábamos de esta teoría de los grupos minoritarios que han estado exigiendo justamente el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos, pues se ha legislado al respecto y como sociedad hablamos que hemos estado avanzando. ¿Estamos donde queremos estar? Evidentemente no, pero vamos, es un paso muy grande. Y bueno, por mi parte ha sido todo, es todo. Les quiero compartir para que tengan más o menos una visión un poquito más, pues mejor sustentada, un video. Este video habla justamente de cómo ha ido evolucionando los derechos humanos. No siempre lo hemos tenido. Nosotras y nosotros a veces hablamos de, bueno, mi derecho humano y lo damos por hecho, pero en realidad atrás de cada derecho humano hay una lucha de muchas mujeres y muchos hombres, y ha habido sangre, derramamiento de sangre, y ha habido lágrimas, y entonces de repente estas cosas que nosotras y nosotros damos por hecho, pues en realidad ha sido producto de una lucha y que sigue y que es constante. Pues les dejo esta, también se las voy a poner en el chat, y bueno, por mi parte es todo, agradeciendo nuevamente e infinitamente la paciencia que tuvieron por estas situaciones de las tecnologías, pero muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier comentario o cualquier pregunta. Muchas gracias y bonita tarde, compañeras y compañeros.